La Constitución Dominicana se encamina a su enmienda, a su reforma número 40. Analizando el tema, me acompaña el doctor Marino Elseví. Cuando nos fuimos a la pausa, te señalaba, lo dejamos en el tintero, la propuesta para la unificación, primero, de las elecciones. Fíjate, hay una parte, porque vamos a saltar todo lo que tiene que ver con el procurador, a la parte de la designación. Vamos a entrar en ese tema del procurador, aunque veamos un poquito más adelante, porque ese es un tema que a la gente le preocupa. Ok, entonces, pero hablando de la unificación de las elecciones, lo que el presidente plantea fundamentalmente es que las próximas elecciones se unifiquen y que, como dice la Constitución, que termina una en abril y otra en agosto, que todas terminen en agosto. Y que volvamos al viejo esquema. Que volvamos al viejo esquema. Vamos a decirlo de una forma. Sí, que volvamos al viejo esquema, y entonces hay disposiciones transitorias porque ya fueron elegidas. Sí. Y tú no puedes de un día para otro cambiar las cosas. Y en una de las disposiciones transitorias, la 23ª, por ejemplo, en la letra C, la 23ª, con el propósito de disponer, por excepción a lo dispuesto en el artículo 274 de la Constitución, las autoridades municipales electas, el tercer domingo de febrero del 24 terminará el ejercicio electivo el 24 de abril del 28. O sea que posterga hasta el 28 esa situación. Y más aún, el mismo presidente de la República, en esas disposiciones, que son disposiciones transitorias para poder entonces acomodar cómo una cosa y otra puede referirse. Hay algo que La vez que se modificaron, a los diputados le dieron 6 años. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay que hacer unos ajustes. No le están dando 8 porque no termina en el 28, sino no termina aquí en el 28, sino que pudiera terminar. Es decir, los alcaldes, los diputados que fueron electos ahora, se extienden hasta el 32. Bueno, no lo dice aquí específicamente, pero va a ser un motivo de discusión en la Asamblea. Y yo creo que nadie saca cuchillo para su garganta, y son los diputados y senadores que van a estar discutiendo su espacio político. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si se extendería hasta el 22, aunque se reduciría la cantidad de diputados, el presidente, en su modificación, le está dando un premio de un periodo más a los diputados sin buscar el voto popular. Fíjate, en la letra B hay una disposición transitoria, que es la 22ª, con el propósito de disponer que, por excepción a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución, las elecciones del año 2028 sean celebradas de modo separado e independiente. Excepcionalmente, pero en forma transitoria. Exacto. La de presidente, vicepresidente, representante legislativo, parlamentario. Porque entonces esto aplicaría... El tercer domingo de mayo, y las municipales el tercer domingo del mes de febrero. Eso es de manera transitoria. Sí, porque entonces entraría en vigencia en el 30... En el 32. En el 32. Sí, 4 años después. Entonces, cuando nos fuimos a la pausa, dije, bueno, pero quien planteaba esa separación, o quien planteó esa iniciativa de separar las elecciones, fue el líder del Partido Revolucionario Moderno. Y la mayoría de los países latinoamericanos lo tienen, exceptuando Honduras, me parece. Sí. Es la única que lo tiene unificado. Esa es la referencia democrática. Bueno, lo que pasa es que el empresariado dominicano y también el sector público se ha dado cuenta que el costo de nuestra democracia es muy alto. Y yo te voy a decir algo más. Ojalá que esta ley, que tiene una especificidad, los mismos diputados en una tercera parte pueden también introducir ciertos cambios constitucionales y conocerse en la Asamblea, o los mismos senadores. Ojalá que el presidente de la República, así como él no quiere ser presidente o propone no ser presidente 2 periodos y no más,
los diputados y senadores también le corresponda esa misma regla. Porque ese caciquismo que tenemos en casi todas las provincias debe ser hacia todo el mundo. ¿Por qué al presidente le limita 2 periodos, mientras que a los diputados, senadores, municipios no le limitan también 2 periodos? Pero que ahí entonces el problema es que tiene que ser un miembro de la Asamblea Claro, que plantee eso. como lo que pasa es una iniciativa que te estoy diciendo, que sí, pudiera tomarla una tercera parte de los diputados o una tercera parte del Senado y decirle, bueno, señor presidente, como usted se está sacrificando, o cojamos 3. Lo político de nosotros es también hacer lo mismo. 2 periodos y no más. Ni síndicos, ni diputados, ni senadores, etcétera. Y se acaba el desorden de que aquí haya gente que se ponen ellos y después ponen a la esposa, ponen a los hijos, a los sobrinos, al ahijado. La ya está herencia bueno. legislativa se llama esa. La herencia legislativa. Ya está bueno, porque eso crea un caciquismo y evita la democracia interna en los partidos. Antes de que cojamos por la Procuraduría, que a la gente le guste ese tema. Ese es el tema. Ok, está reunida la Asamblea. Sí. Que constituyente, ¿verdad? Correcto. Entonces, en base al 270 y siguiente de la Constitución. Ok, ¿se limita a conocer exactamente eso o algún miembro de la Asamblea decide plantear eso que tú señalas? Sí. O cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo soy legislador y digo, mira, yo pienso que el Partido Revolucionario Dominicano, incluyendo el PRM, nunca ha ganado las elecciones con un 50%. Ajá. Y reivindicando al líder, José Francisco Peña Gómez, que planteó cuando Balaguer le robó las elecciones, o vamos a decir lo más bonito, la crisis del 94, propuso que se ganaran las elecciones con un 45%. Yo propongo aquí que las elecciones próximas se ganen con un 45%. Pero eso tiene un problema. No, lo primero... Que tiene que ser, llevada a la Asamblea Revisora por una tercera parte, ya sea de diputados o senadores. Pero yo como legislador, yo como miembro como legislador, como asambleísta... No lo puede hacer. No lo puedo hacer. No, porque eso tiene una limitación. Ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia que yo tengo aquí anotada, porque venía donde ti, la 170-14 y la 224-17 de los tiempos del presidente saliente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, estableció que la ley de convocatoria es una ley sui generis y que nace y muere dentro de la Asamblea Constituyente. Por tanto, cualquier ley que quiera transformar la Constitución, por ejemplo, en ese aspecto del monto de votos que debe validarse en unas elecciones, tiene que surgir de esa tercera parte de la Cámara de Diputados o del Senado proponiendo ese cambio constitucional, porque ahí no puede haber sorpresa. Es una ley sui generis. Esto que hizo el presidente, eso es lo que se va a conocer, salvo que los diputados, que los senadores, la tercera parte o más, digan, no, nosotros también tenemos una sugerencia. Es decir, si yo soy diputado, miembro de la Asamblea, planteo eso que yo te estoy planteando. Pero tiene que concitar la tercera parte. Sí, pero entonces él dice, ok, en la propuesta de Napoleón, vamos a votar. No, pero no es así. Ahí no se vota ahí. No, es que tiene que haber... Es para que la audiencia sepa cómo es la... Es que tiene que haber la ley de convocatoria. No. Esta es la ley de convocatoria. Si hay otra... Eso no fue aprobado en el Congreso. No, espera. Esta ley se va a conocer en el Congreso. Entonces, si hay otra convocatoria para cambiar otros artículos... Y si yo le quiero poner una modificación, cuando tú me lo mandas al Congreso, esa ley de convocatoria del presidente, tú no le puedes, es como el presupuesto. No le puede agregar nada. Es como el presupuesto. Sí, como presupuesto de la nación. Que no se le quita. No, ni se le quita. Usted aprueba esto. Mire, ¿cómo que dice? ¿Cómo dice el anterior? Ajá. ¿Y cómo usted quiere que diga ahora? Ajá. No, pero espera, le puede quitar una coma, pero ese artículo... Usted no puede venir, no, pero ahora nosotros vamos a tener un gobierno federal. Vamos a hacer una federación en la isla.
Sí, sí, de provincia. Sí, entonces mañana aparece otro muy humanista. Es decir, o sea, aparece pero para que la gente entienda, pero óyeme, no hay forma de que eso se altere. No. Esta es la ley, es una ley sui generis, como dice el Tribunal Constitucional, que no puede ser variada más que en el contenido mismo con que fue convocada. Y los artículos que señala el presidente, que son 18 disposiciones, de las cuales son 11 artículos de la Constitución, una disposición general y 6 transitorios, son los artículos que se van a conocer en la Asamblea Revisora. No puede haber que viene un diputado y dice, no, pero ahora nosotros queremos que no sea 40%, sí, que sea un 20%, o un 50%, o un 60%. No. Eso no está dentro de los cambios constitucionales. Usted no puede variar eso. Usted no me venga a inventar. Ahí no hay toque por tercero. No hay toque por tercero. ¿Y por qué cuando la modificación, cuando el tema de Peña Gómez, lo que se llevó la propuesta de Peña Gómez era 45? Sí. Pero se aprobó el 50. Porque cuando se sometió a la Asamblea, lo que se sometió fue el 50, más 1. Y ahí no se hizo lo que se había convenido en la Biblioteca República Dominicana con el presidente Joaquín Balaguer. Eso fue también una jugada política y una retranca que impidió a que José Francisco Peña Gómez no fuera presidente. Vámonos a la Procuraduría, que la gente quiere saber que el procurador independiente, que sea el consejo de la magistratura que lo escoja, pero lo propone el presidente. Bueno, vamos ahí. Tú sabes que el artículo 171 es el que se refiere a la independencia, no solamente ideológica y que no sea partidaria, sino también de presupuesto que tiene la Procuraduría General de la República. Entonces el presidente de la República, o excelencia, dice en el artículo 171 que el propósito de eliminar el texto de esa disposición y en su lugar dispone lo siguiente. Yo creo que una explicación que me parece un tanto poco de sintaxis. ¿Por qué? Porque en ese articulado lo que yo entiendo debió decir este proyecto es, artículo 171, el proyecto de reforma del artículo 171 consiste en lo siguiente. 2 puntos. Punto. Pero no con el propósito de eliminar. Usted no está eliminando nada. Usted está cambiando un texto. Pero vamos. Así lo dijeron. Sí, eso. El procurador general... Te van a llamar ahí, pero... No, porque me van a llamar, yo soy un pobre abogado. Sí. El procurador general de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente de la República de conformidad con la ley. El presidente nombra al procurador general de la República porque en esta Constitución del 2010... con la pequeña reforma del 15 para no hacerse sentir mal a ti, el procurador lo nombra el presidente por un decreto y hemos tenido, por ejemplo, en el caso ahora de Miriam Germán, una procuradora muy independiente y ha sido también, diríamos, el buque insignia de la campaña política del gobierno en la sustentación de la lucha en contra de la corrupción. Evidentemente y campante. Y ya empiezan a verse una serie de decisiones que revelan el modus operandi de toda esa descomposición dentro del gobierno anterior. Sin embargo, es importante decir que la propuesta del presidente de la República, quitándose la calidad de nombrar a la procuradora o al procurador general de la República y difiriendo esa designación al Consejo Nacional de la Magistratura, pudiera ser discutible. Entonces, mira por qué. No, a ellos le iba a preguntar, es decir, son ellos los que cogen los miembros de la Suprema, pero Claro. ¿quiénes componen en esta coyuntura el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, tú sabes que incluyeron
últimamente al Procurador General de la República. Sí, y ya ahora, dice que no va. Y ahora no lo exime, Sí. porque ella habla del Consejo y no dice eximiendo al Procurador. No, no de lo rumor exime. se dijo que lo iban a sacar. Pero no ok, aparece aquí eximido. ok. Pero déjame decirte algo. ¿Quiénes componen lo? Pero espera, pero no, el problema es este. Ajá, dígalo. ¿Por qué jueces tienen que elegir a los fiscales si cada uno tiene roles diferentes? ¿Por qué la supremacía de jueces elige al fiscal que los va a investigar? ¿No habrá una dependencia? Sí. ¿Por qué no lo elige el Congreso de la República? ¿Por qué no lo eligen los senadores como existía en la Constitución anterior? Con los jueces, sí. Cuando tú tenías, por ejemplo, un Max Puig Sí, pero ponen como los jueces. senador en Puerto Plata y eligió jueces, ahí no eligieron sinvergüenza. Cuando tú tenías a Jacinto Peinado en la capital, ahí Jacinto puso a esa gente, pero no lo llamaba para molestarlo. Yo soy testigo de ello. Cuando tú dices eso, en el ejercicio del periodismo mío, yo digo, bueno, si los jueces son los que deciden, yo quiero ser procurador. Entonces yo comienzo a vender tigres juez y comienza el lobby para que los jueces... En el consejo de la magistratura. Ahí comienza el lobby. Pero mejor... Para que yo sea fiscal. Pero es mejor que sean los senadores. Es mejor que sean los senadores o que sean los diputados, porque esa gente le eligió el pueblo, pero el Consejo de la Magistratura es una elección indirecta. Eso no tiene sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Consejo de la Magistratura tiene su obligación frente a los jueces, etcétera, etcétera. Pero hay una justa posición de roles dentro de la justicia. Ahora yo te voy a hacer el ejercicio actual, ¿cómo está? El Consejo de la Magistratura, ¿quiénes lo componen? El presidente de la República, PRM. El presidente del Senado. Del Senado, de la Cámara de Diputados. PRM, no, y uno opositor. Ok. De los diputados y otro opositor. Diputado PRM. Estamos hablando 1, 2, 3. El presidente de la Suprema. 3-2. Ahí ese. Y el secretario, el presidente de la Suprema, el secretario y el Procurador General de la República. En conclusión, el PRM, que ahora tiene el control absoluto, le va a ser más fácil decidir. Va a tener el control absoluto en votos. Claro. Del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro que sí. Entonces, al fin y al cabo. Pero también tiene la 3/4 parte en el Senado. No en el Senado, la 2, 3. Bueno. Tiene 140 pero y pico es más, diríamos, para mí, como visión democrática y de participación popular y menos excluyente, debe ser el Senado de la República que retome ese tipo de decisión con respecto al Procurador General de la República. No, y el planteamiento tuyo porque es los bien jueces, razonable, que tú dices, los jueces y ellos tienen roles distintos y tú me vas a deber el favor a mí, exactamente. ¿Y por qué el juez de la Suprema Corte de Justicia tiene que elegirme a mí si somos iguales en términos de roles distintos, pero iguales en términos de la justicia, yo como investigador y tú como un juzgador? ¿Por qué tienes tú que elegirme a mí? Eso lo puede elegir el Senado. Yo creo que es un error. O mejor dicho, no es un error, es un error político el planteamiento que se ha hecho, y creo que el Senado puede reclamar y decir, bueno, que sea el Senado como ocasión anterior ha sucedido y que ellos decidan sobre el fiscal. Todo el mundo conoce, y ya esto te estoy tirando ahí pegadito, tu condición extraordinaria de abogado. Yo vi a algunos abogados en la semanal, pero no vi a Marino El Seví. Es decir, vi parte de caras muy conocidas que siempre están bailando en eso. ¿Cuál es tu opinión en torno a la consulta que se hacen con abogados, con juristas, expertos constitucionales sobre temas como estos y no abogados mediáticos? Mira, yo quiero recordar a mi maestro, Augusto Sánchez Sanjay. Sí. Quiero recordar a don Manuel Amiama, don Cundo Amiama, gente con quien yo me formé, a quien yo conocí desde niño, a quien debo referenciarlo para poder hablar de esto. El tema constitucional es un tema político. Por tanto, los que manejan ese aspecto
lo manejan con ribetes políticos. Pero aquí hay una cantinflada de gente que se dice que no es política, pero quiere andar atrás del excelentísimo señor presidente de la República, haciéndole incienso. Y entonces no se atreven a decir esto. O no son capaces de decirle, pero venga acá, ¿por qué el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que elegir a su contrario dentro de lo que es la discusión y el aporte de las pruebas y la probabilidad y el sistema que hoy tenemos con nuestro Código de Procedimiento Penal, que es acusatorio? ¿Es que acaso tiene que ser un juez de la Suprema que elija a un Procurador General de la República? Eso es una contradicción. Pero eso hay que decírselo al presidente, con el respeto que él se merece, y él, que es un hombre inteligente, que es un hombre que vino de Loyola, que no vino de Juan Pérez, que tiene esa conducta, diríamos, crítica, que es católica en el fondo, va a decir, bueno, pero ven acá, a mí no me habían dicho eso. Pero hay que decírselo. Lo que pasa es que aquí, en los últimos años, se han creado un corre ve y dile dentro de muchos sectores empresariales y han creado una serie de jus constitucionalistas que van al servicio de esos intereses. Y el presidente no es ningún pendejo y él lo sabe. Y él debe saber que debe buscar otras personas, no a mí. Sí, ahí está Vincho Castillo, por ejemplo, que él lo conoce. Sí. Aprovecha lo que todavía tiene la cabeza bien puesta. Ahí está el profesor Emanuel Esquea, que fue presidente de su partido. Ahí está muchísima gente capaz. Ahí está Jesús Troncoso, de la oficina Troncoso. Ahí está Chichi Duquela, de la oficina Duquela. Luz María Duquela Canó, una excelsa profesional. Ahí está José Albuquerque, un tipo preparadísimo. Te estoy hablando de mis compañeros de la universidad que hoy cumplen 50 años como abogado. Entonces usted tiene que preguntarle a esa gente. Y tú has visto a esa gente en pachanga y en esa romería atrás. Usted no ha visto a esa gente, yo lo estoy mencionando. Alumnos de esta gente que yo te estoy hablando. Hijos de abogados, muchos de ellos. Jesús Troncoso es una oficina que viene de la oficina Troncoso y Cáceres. Uno de los hombres más preparados que tiene este país. Ahí está Rafa Cáceres, que fue consultor jurídico de don Antonio Humán. ¿Tú lo has visto en esa romería? ¿Y esa chercha? No, porque son gente que se respeta. Pero hay gente que la llaman, que la buscan, que están en esto, que están en esto otro. Y mucha gente preparada. Por ejemplo, haciéndose selfies. Sobre todo, Servio Tulio Castaño, por ejemplo. Un tipo preparadísimo, capacitadísimo. Y lo han instrumentalizado dentro de esos procesos. Y es un individuo que tiene luces. Pero él es uno. Hay mucha gente que viven saltando. De selfie. Sí, gente que no se atreven a decir estas cosas. Ahora, lo otro que te iba a decir es, hay una parte interesantísima en el artículo 171. El procurador no puede ser político. No puede haber ejercido la política en los últimos 5 años. No puede ser candidato de nada. No puede estar visualizado dentro de un partido político. Y eso es un gran triunfo. Porque eso le quita a los partidos políticos. Él está nombrando una serie de abogados dentro de su partido para hacer traspiés y está persiguiendo lo contrario. Aquí hay mucha gente que no es partido político, que se ha echado vaina en esta sociedad y que pueden ser buenos abogados ahí dentro y que pueden hacer el rol de buenos ministerios públicos. Y yo te dije una vez y lo digo otra vez aquí en este programa, el Ministerio Público y la Escuela de la Magistratura tienen que ir a la universidad, porque son cuadros políticos de los gobiernos de turno y tienen transformaciones. Primero fue del PLD, donde hicieron cuadros políticos dentro del PLD y pertenecían al PLD y eran miembros de base de grupos. Y usted vio al hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre muy capaz, que viene de la oficina Pellerano. Se me olvidó mencionarte a Luisito Pellerano y a su hermano, que son también muy buenos profesionales y fabulosos. Ahí está Fabiola Medina Garne, que puede ser una gran procuradora, que yo creo que no le interesa, y es más, me odia si ella sabe que yo estoy diciendo eso, si cuando me escuche mi amiga Fabi, pero que fue presidenta de Participación Ciudadana. Pero te quiero decir eso, el mismo Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, son gente preparada.
Lo que te quiero decir... El presidente debe abrir, para finalizar, el abanico para escuchar a la gente. Y dice que no pueden haber hecho proselitismo durante los últimos 5 años anteriores a su designación. Con eso, Guillermo Moreno no puede ser procurador general de la República. Eso fue una bola. Que no se vista, que Sí. no va. Doctor, esto van a ser muchos días que vamos a tener que consultarlo, porque de verdad es un tema apasionante, pero hay que hablar con los expertos. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega.